Aunque ha sido diagnosticado por COVID, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido al mundo porque a pesar de esto, el día de hoy mantuvo una videollamada con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, donde hablaron, por cierto, de la vacuna Sputnik para que venga a México en los próximos días. Y esto es una sorpresa, no solo porque está infectado el presidente del COVID, sino porque hace 72 horas, o sea, 3 días, el presidente habló con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre también el tema del COVID, pero también de temas de inmigración. Y esto es bastante interesante, porque siempre al presidente mexicano se le critica mucho de que es un mal presidente a nivel internacional, de que desdeña todas las giras internacionales, de que no sabe hablar inglés, de que nunca estuvo en una universidad extranjera, de que realmente, ¿no?, el mundo lo ve así como que, pues este cuate, ¿de qué se trata? Y lo cierto es que es de los muy poquitos presidentes de cualquier país que logra hablar con las dos superpotencias mundiales, enemistadas entre ellas desde hace muchísimo tiempo, y que trae para México, bueno, cosas que finalmente benefician. Por el lado de, por ejemplo, Vladimir Putin va a traer 24 millones de dosis de la Sputnik, ya que van a llegar en la próxima semana, o incluso en estos días. Y no solo eso, por ejemplo, el caso de Joe Biden trae para México que, bueno, se inviertan 4,000 millones de dólares en la frontera sur de México, con lo cual también se abataría, ese es el chiste, un poco la inmigración indocumentada. Y lo cierto es que hace esto, y tanto Estados Unidos como Rusia, por así decirlo, lo permiten, ¿no? No entran al juego de estar amenazando, por ejemplo, los gringos a México, de poner sanciones por llegar a un acuerdo con Rusia, y los rusos tampoco. Entonces, es algo que no se nota, no es normal que se registre en el mundo, pero en esta ocasión sí. Y todo esto sucede, por cierto, mientras el presidente tiene COVID. Y bueno, vamos a arrancar finalmente con lo que López Obrador señaló en su tuit el día de ayer. Y dice así el tuit: conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos 2 meses. O sea que 3 días después que habló con Biden, bueno, hoy finalmente el presidente, pues trajeado en su despacho presidencial, hablando con el presidente ruso, contó y que tiene síntomas leves del COVID. Marcelo Ebrard también hizo referencia, concluyó la llamada telefónica del presidente Obrador con Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Fue cordial y exitosa. Como resultado, Hugo López-Gatell podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar arriba de la vacuna Sputnik a la brevedad, que todo indicaba llegar esta semana. Y también señaló: vi muy bien al presidente con ánimo resuelto, trabajando y de buen semblante. Y por cierto, también López-Gatell habló y señaló: acompañamos al presidente Obrador en la llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien respaldó el acuerdo de adquirir 24 millones de dosis para 12 millones de personas de la vacuna Sputnik V. Esto es resultado de la exitosa visita del 7 de enero a Argentina, y sube otra foto en donde, bueno, vemos que efectivamente fue una videollamada. Aquí va el presidente, López-Gatell, y supongo que está Vladimir Putin. Y bueno, el presidente hablando, ¿no? O sea, y dices, wow. Y lo cierto es que es interesante este acuerdo de 24 millones, porque miran lo que dicen la agencia rusa sobre el tema, ¿no? Putin y Obrador examinan suministro de Sputnik V y capacitación de médicos a mexicanos. Ese es lo otro. Pero lo más interesante es que la cantidad de dosis acordada es 3 veces mayor que el número de vacunas que esperaban recibir entre enero y marzo, que eran de 7.4 millones. O sea, al final había un acuerdo, por así decirlo, primera compra de 7.4 millones de dosis entre enero y marzo, y ahora van a ser 24 millones. 3 veces más. Esto vale la pena destacar. De ese nivel es el acuerdo. ¿Qué dicen en Rusia sobre esta llamada? Este es el sitio web de Rusia, conversación telefónica con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ambas partes destacaron la naturaleza constructiva y mutuamente beneficiosa de las relaciones ruso-mexicanas, que se están desarrollando con éxito en varias direcciones. Se discutieron a fondo las cuestiones de contrarrestar la propagación de la infección por coronavirus y garantizar la seguridad epidémica. Se consideraron las cuestiones de la organización de suministro de la vacuna rusa Sputnik V a México, así como la formación de especialistas médicos mexicanos especializados en Rusia. Ojo con el dato, o sea que va a haber capacitación de mexicanos en Rusia.
En relación con el diagnóstico del coronavirus en el presidente de México, Vladimir Putin le deseó una pronta y completa recuperación. Se acordó continuar los contactos. Este es finalmente la conversación telefónica. Y esto la verdad es que ha sido impactante, ¿no? Este es, por ejemplo, la canciller rusa, también lo mismo, ¿no? Y bueno, pues finalmente de esto, porque, o sea, son por varias cosas. Digo, de entrada porque está el presidente enfermo, diagnosticado del COVID, con síntomas leves, pero bueno, finalmente. Después los síntomas leves del COVID también son muy duros, pues lo vemos ahí que pues está llevándola pues bien. Pero por lo otro, lo más impactante creo, al margen del COVID, que parece que en general el presidente no va a tener mayores complicaciones, es que esta conversación se da 3 días después de que se dio otra conversación con Biden. En la cuenta propio Obrador, el pasado viernes más bien. Comenzamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el COVID y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas relaciones por el bien de nuestros pueblos y nuestras naciones, ¿no? Y aquí hablando, pues aquí no fue videollamada, esta sí fue una llamada normal. Y bueno, pues aquí está en el centro, está este interfón, ¿no? Que es el que utilizan en las reuniones para llamadas. Y todo el mundo hablando. Pero bueno, ahí se dio 3 días después o 3 días antes se dio esta. ¿Qué es lo que dicen los gringos sobre este tema? ¿De qué hablaron? Lectura de la llamada del presidente Joe Biden con el presidente López Obrador. El presidente Biden habló ayer con el presidente mexicano López Obrador para realizar la cooperación bilateral en una variedad de temas bilaterales y regionales, en particular la migración regional. El presidente escribió su plan para reducir la migración abordando sus causas fundamentales. Claro, el presidente Biden, aumentando la capacidad del reasentamiento y las vías de inmigración alternativas legales, mejorando el procesamiento de la frontera para adjudicar solicitudes de asilo y revirtiendo las lacronadas políticas de inmigración de la administración anterior, ¿no? Lo que había hecho Trump. Los dos líderes acordaron trabajar en estrecha colaboración para tener flujo de inmigración irregular hacia México y Estados Unidos, así como para promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, que es Honduras, El Salvador y Guatemala. También reconocieron la importancia de la coordinación para combatir la pandemia del COVID. Entonces, López Obrador hizo referencia exactamente a este tema del Triángulo Norte y bueno, puso una cifra. Dice, y ya en las giras, aquí, en Nuevo León, en donde ya estaba pues enfermo, aunque realmente no se notó en ninguna parte. La verdad es que, a pesar de que ahorita varios chavitos intentan forzar de que sí estaba enfermo, la verdad es que uno lo ve y no se nota normal. Pero bueno, ahí señaló el presidente que Biden le comentó que va a apoyar con $4,000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para entender migración, ¿no? O sea, también lana. Recordando que, bueno, no es dinero para México, pero es dinero que evidentemente le reditúa a México porque se tiene también la inmigración. Recuerden que también el gobierno federal también gasta presupuesto de Sembrando Vida en algunos de estos países, ¿se acuerdan? Y bueno, ahora también Estados Unidos va a hacer lo propio para detener la inmigración ilegal. En algo que parece que coincide Biden y López Obrador, ¿no? De que para detener la inmigración se tienen que solucionar los problemas en el origen, que es precisamente la gran pobreza de muchas de estas familias, que bueno, desesperadas, pues van. Y bueno, deciden hacer pues gigantesco y muy peligroso viaje desde Centroamérica hasta la frontera sur con Estados Unidos, ¿no? O sea, y pagando muchos miles de dólares, por cierto, pero con, bueno, realmente muchos riesgos por delante. Pero aún así esto vale la pena destacar, ¿no? Se dio llamadas el presidente mexicano, que ni sabe hablar inglés y no ha estudiado en universidades extranjeras, 3 días después entre los dos grandes líderes de las superpotencias mundiales, que entre ellos ni se han hablado, por cierto. Biden no ha hablado con el Vladimir Putin, nada más ha hecho una felicitación muy escueta, pero no ha habido todavía alguna llamada personal. Y bueno, lo cierto es que Vladimir Putin, que tampoco se caracteriza mucho por hablar con presidentes en el continente americano, salvo, bueno, un poco Maduro, o tal vez la última vez creo que fue todavía con Evo Morales en aquel momento, bueno, ahora lo hizo con el presidente mexicano, quien por cierto lo invitó a México. Y además, lo más importante para ahorita también Rusia, es que, bueno, México, que es un país importante en América Latina, pues va a comprar millones de dosis de Sputnik, a pesar
de que, bueno, finalmente los gringos han querido sabotearle en todo el mundo. O sea, eso también es una victoria para Rusia, por así decirlo. Entonces, esto ha pasado en las últimas horas, y la verdad es que se ha sorprendido pues el presidente mexicano, ¿no? Con todo el COVID, haciendo una gran política internacional como nunca en la historia de este país, cuando menos en la historia contemporánea. Porque antes la política internacional era pues ser 100% servir a los gringos, como lo hizo Peña, Calderón y Fox, y también Cedillo y Salinas, en fin. La verdad es que ese servilismo a Estados Unidos fue en gran medida la política exterior, y ahorita, como vemos, ha cambiado por completo, y curiosamente los gringos están respondiendo mejor así. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.